Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Ups. Hola a todos. ¿Cansados de los mismos efectos aburridos de vuestros vídeos? ¿Queréis darle un toque de acción y adrenalina a vuestras creaciones? Entonces este tutorial es para vosotros. En este tutorial os voy a enseñar cómo crear un efecto de cristal roto en Filmora, un programa de edición de vídeo muy sencillo de usar. En solo 3 minutos aprenderéis a añadir este efecto tan impactante a vuestros vídeos y dejaréis a vuestros espectadores boquiabiertos. ¡Comencemos! En primer lugar, debemos buscar algunas imágenes o clips de vídeo de un cristal roto. Puede ser con fondo negro o con pantalla verde. También deberemos buscar uno o varios archivos de efectos de sonido en los que se oiga la rotura de cristales. Todo ello siempre relacionado a cómo queréis hacer el efecto. Me explico. No es lo mismo el efecto que voy a hacer aquí de golpear el vidrio hasta que se rompa que hacer el efecto de que le pegáis un tiro a una ventana, por lo que entonces sería necesario alguna imagen con vidrio agujereado y un clip de sonido de disparo, además del de sonido de cristales rotos. Va a ser muy sencillo. Bajamos a la línea de tiempo nuestra imagen de la grabación, buscamos el momento del golpe en el vidrio y bajamos el primer clip de sonido. Intentamos cuadrarlo con el momento exacto del impacto. En ese momento también añado un sonido de rotura, pero que no cae el vidrio. Si os fijáis, es un sonido más seco. Una vez ya tenemos sincronizados los primeros golpes, vamos a arrastrar por encima nuestra imagen del vidrio roto. Lo colocamos que comience justo en el segundo golpe al vidrio. Nos vamos al punto donde volvemos a golpear el cristal y haremos primero una captura de la imagen con la camarita de Filmora. Y a continuación cortaremos el clip de vídeo y también acortaremos hasta ahí el final de la imagen. Vamos a insertar en ese mismo punto la captura que hemos hecho y la vamos a duplicar en capas superiores, tantas veces como partes queremos que se divida el vidrio. Yo, para no hacerlo muy largo, lo voy a hacer en 5 partes. Posicionándonos al principio de las capturas, vamos a activar los keyframes. Ahora en cada una de esas copias vamos a crear una máscara de pluma para dibujar siguiendo el patrón de rotura. Hay que fijarse bien dónde acaba una máscara y comienza la otra, para que no queden huecos negros. Una vez lo tenemos, volvemos a la sección de básico, movemos el cabezal al punto que deseamos para mover cada trozo de vidrio en la dirección que queremos hasta que desaparezca de la pantalla. Comprobamos la animación y si todo está correcto ya lo tendríamos. Podríamos poner debajo una aparición de nuestro clip grabado para aparecer bajo el vidrio, pero yo lo he dejado en negro. ¿Os ha gustado? Es una forma más de romper el patrón y llamar la atención del espectador, lo que nos ayudará sin duda a aumentar la retención que nos ayuda muchísimo a crecer en YouTube. Y hasta aquí este breve tutorial. Espero que lo practiquéis y os pueda ser de utilidad. Os espero a todas y todos en el próximo vídeo. Un abrazo amigos. Chao.